Pero... Sí, que no salga separado. ¿Que no salga así? No, ¿verdad? Presentación. Ver todas las diapositivas. Aquí no sé, ¿por qué no lo puedo hacer? Pues déjela así. Sí, no Vamos a problema. iniciar. ¿Cuál es la primera? Está la tercera. Ajá, Ahí está. está. Bien. El Mycobacterium tuberculosis complex es el que provoca. El ser humano es el principal reservorio. Ya, disculpa. ¿Ya supo dónde? Creo que sí. Es que lo estoy compartiendo. Angie, ¿ya se ve bien? Sí. Bueno, se ve muy. Por ayuda. Ni uno ni otro. Qué raro. Acá se ve muy. Acá. Dale a ocultar vista moderada. Ya sí, ¿no? Angie, ¿ya se ve bien? Ahorita, a ver qué. Ya. Ahora sí, todo subido. ¿Ya? Perfecto, ahora sí. Entonces, esto es muy importante conocer porque es aeróbico estricto. Requiere oxígeno de 120 milímetros de mercurio, temperatura de 37,5 y que exista humedad. Esas condiciones las presentan lo que son los vértices pulmonares, los lóbulos superiores. Por eso es ahí donde se desarrolla. Si un paciente con tuberculosis activa se expectora en la calle y cae la flema en un charco por ahí, y ese charco reúne estas condiciones, ese charco de agua, en donde está oscuro y hay humedad y hay buena cantidad de oxígeno, puede durar ahí el bacilo durante medio año, 6 meses. Entonces hay que tener en consideración esto. Se le conoce como el mayor asesino de la... Creo que no cambió. Ahí sí. Bueno, vamos a dejarlo ustedes vean en la computadora. Bueno, los que no traen computadora, pues lo vamos a describir. Sí, se fue el internet aquí. Hombre, ahora sí. No quiere. Tan asesino es que está atacando nuestra pantalla. Esperamos que esta vez ya. Ahora sí. Vamos a ver, esperemos que ahora sí ya. Bien. En la Segunda Guerra Mundial, todos tenían tuberculosis prácticamente, todo el mundo, ¿sí? Entonces, decía que la mitad de la población moría de tuberculosis. Entonces, pues, quiere decir que todos estaban contagiados y los más fuertes son los que sobrevivieron, hablando de pandemias. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Que se le conocía como la peste blanca, y la peste blanca cabalga de nuevo. ¿Por qué ha surgido o incrementado los casos de tuberculosis? Se han incrementado porque anteriormente pues, se relacionaba sobre todo con los pueblos pobres, la gente pobre, y ahora también se asocia con nuevos tratamientos médicos, sobre todo tratamientos de artritis, de asma, oncológicos. Esos tratamientos disminuyen las defensas y aparecen la tuberculosis. Con el advenimiento del SIDA, una manifestación de SIDA puede ser la tuberculosis, ¿sí? Entonces, puede brotar en este tipo de pacientes inmunocomprometidos. Y ahí que en los países en desarrollo, bueno, desarrollados, de primer mundo, pues están volviendo a tener lo que son casos de tuberculosis debido a esa situación. Esto ya lo vimos. 36 millones morirán de tuberculosis. En cuanto a la historia, se encontró el bacilo en fragmentos de la espina dorsal de momias egipcias en el 2400 a.C.
pues ya existía tuberculosis desde ese tiempo. Y le ponen tisis en la literatura griega en el año 500 antes de Cristo. Hipócrates fue quien lo describió como tisis también. Aristóteles ya tenía la noción que es causada por una sustancia exhalada en el aliento de los enfermos. Galeno dio los principios de tratamiento. El tratamiento que existía en ese entonces es reposo, opio para la tos, cataplasma sobre el tórax, y ese tratamiento duró 1000 años. En realidad, ¿sí? Bien. Déjeme, se la trato de explicar. Esto lo emplean mucho los curanderos actualmente. Hacen una revoltura de huevos, harina, y esa masa la pone en el tórax o en el abdomen para tratamiento. Esas son las cataplasmas. Algo que me tocó ver recientemente fue un paciente que cuando me hablaron estaba en una crisis asmática en su casa, y que llego y veo plumas y todo lleno de sangre, el pecho, y con insuficiencia respiratoria. Dije, ¿qué pasó aquí? Y le hicieron una especie de cataplasma, fue con un pichón, un palomo. Lo abrieron por mitad y se lo pusieron en el pecho, según eso, para curarlo. Pues en realidad pues no era un tratamiento, ¿verdad? Si era alérgico a las plumas, pues se dio más la crisis, ¿verdad? Aún sigue en las personas con poca educación el empleo de las cataplasmas y ese tipo de tratamientos, ¿sí? Y Roberto Koch, a finales del siglo XIX, ya estaba diseminada la tuberculosis en todo el mundo y publica los resultados de una técnica de tinción, y esto permite observar los bacilos causantes de tuberculosis. Un estudiante de botánica inicia el tratamiento sanatorial. Ya apartaron a los enfermos en clínicas especiales para tuberculosos. No sé si conocen el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Está muy bonito. Ahí se han hecho, está en medio del bosque. En aquel entonces, cuando se hizo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, estaba retirado de México, de la ciudad. Actualmente, pues ya lo absorbió la ciudad. Sin embargo, hay muchos árboles, está muy bonito, muchas áreas verdes. Y se hizo ahí el hospital, debido a esto, el tratamiento sanatorial. Se llevaban a los pacientes tuberculosos y ahí se atendían porque decían que el aire puro los iba a aliviar, ¿verdad? Pero pues no era lo correcto. De lo que se morían eran neumonías porque entraba el aire tan frío ahí, está cerca de la Cusco. Tengo un paciente que estuvo hospitalizado en ese tiempo, y ahí me enseñó su carnet, y decía que pues nada más sabía que se morían por el frío que existía ahí. Inclusive, como les decía, también los quirófanos estaban con un domo, ahí mismo en el INER, para que entrara el sol, y cuando estaban haciendo una toracotomía, abrir el tórax y que el sol matara el bacilo. Y obviamente nunca lo iba a matar el bacilo. Bien. El 24 de marzo del 1882, Roberto Koch, en la Sociedad Alemana de Fisiología, dio a conocer el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis. 1 de cada 2 alemanes moría de tuberculosis. Es lo que les decía en un inicio. El tratamiento generalmente inició por los años 1940, en que se descubrió la streptomicina. Posteriormente, en el año de 1960, se descubrió la rifampicina, y eso fue lo que trajo un cambio importante con el manejo de los pacientes de tuberculosis.
Anteriormente ahí en el instituto se operaba pues a diario, un paciente de tuberculosis se les hacía lobectomía porque se pensaba que era el tratamiento, pero con el arribamiento de la rifampicina bajó mucho lo que fue la cirugía de los pacientes con tuberculosis. Y el razonamiento era cierto: si tengo un paciente infectante y el lóbulo superior derecho está afectado, lo voy a regresar a su comunidad bacilífero, no había tratamiento en ese entonces, se van a contagiar, le quitaban el óvulo y ya dejaba de contagiar a las personas. Y se curaba. Hay que diferenciar entre lo que es una infección tuberculosa o cuando ya es la tuberculosis contagiosa. En la infección tuberculosa, la bacteria está viva, latente, en el cuerpo, no hay síntomas, no se sienten enfermas, no pueden contagiar a otras personas y son los que dan positivos al PPD. O sea que ya tuvieron contagio con el PPD, vencieron la enfermedad, pero quedó ahí latente. Y es una infección contagiosa cuando está en los pulmones, en la garganta y pasa de persona a persona. La tuberculosis más contagiosa es la de la laringia, ¿sí? Por ejemplo, a muchos que les gusta ir en la parte, en los espectáculos, en la primera fila, van a ver a un cantante. Imagínense, si tiene tuberculosis, pues ahí se contagia. Tenemos la tuberculosis extrapulmonar, en cualquier parte que no sean los pulmones, ya la mencionaron sus compañeras. Miliar, esparcida en todo el cuerpo por hematógena, y la pulmonar, en los pulmones. Cuando tiene una tos más de 2 semanas, hay que practicar una baciloscopía, a lo mejor tiene tuberculosis. O como decía un compañero mío, esta tuberculosis se te quiere hacer tos. Bueno. ¿Cuáles son los determinantes? Pues va a influir la concentración de los microorganismos en el medio ambiente. No es lo mismo pocos bacilos a muchos bacilos. Grado de susceptibilidad de la exposición. Ahí influye las condiciones del huésped, si son susceptibles de captar la infección. Y existe una probabilidad de contagio del 25% si vive en la misma casa y 12% para un amigo. O sea, si tiene un amigo con tuberculosis, una amiga, pues probablemente tienen esa posibilidad de tener 12% de contagio. Si piensan tener un novio o novia, pídale primero una baciloscopía si es tosedor y que reciba su tratamiento, y entonces sí ya le dan el visto bueno. Hace mucho tiempo fue conmigo una muchachita y traía tuberculosis, le diagnosticamos una lesión en vértice. Y lo curioso es de que a la semana se me incrementó la consulta, llegaron 3 muchachos. Sí, espaciados, no el mismo día. Y todos me preguntaban: oiga, ¿cómo? No vengo enfermo, pero ¿cómo se contagia la tuberculosis? Bailando se contagia la tuberculosis. Yo creo que asistieron a la misma fiesta, ¿verdad? Bueno. El contagio, la digestiva, se adquiere a través de la ingesta de leche de vaca y por contacto directo de tus animales. Una leche de vaca que no está pasteurizada puede provocar tuberculosis digestiva. Se va a manifestar por diarreas crónicas y el diagnóstico se hace con tránsito intestinal y el antecedente, ¿verdad?, de haber estado ingiriendo leche bronca. La cutánea se adquiere por accidente en laboratorio o cuando se está operando un paciente con tuberculosis o se hace una necropsia, como le sucedió al de NEC. Congénita vía transplacentaria puede ser por aspiración de líquido amniótico o una lesión primaria en hígado. También se puede adquirir por trasplante de órganos. Hacen un trasplante renal y probablemente el riñón tiene tuberculosis y de ahí se la pueden pasar. Antes de pasar a esto... Doctor. ¿Sí? Tengo Dígame. una duda. En cuanto a la tuberculosis ganglionar,
¿esa no es contagiosa? No, no es muy contagiosa. ¿Esa La cómo se, la pulmonar es la que es más contagiosa, ¿sí? la ganglionar, cómo se podría contagiar? No, pues en todo caso en una cirugía, ¿verdad? Se están operando ahí cuello, o ganglios, es la forma de contagiarse, pero me refiero a que el paciente con tuberculosis ganglionar pueda contagiar. Pero ¿cómo se contagió este señor o este paciente? Pues cualquiera de las vías de contagio. De ahí migró hacia lo que son los ganglios, e hizo una adenopatía, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor. Ándele, de nada. ¿Alguna otra duda? Quisiera mencionarles algo sobre los antecedentes. Hay que investigar el COMBE. COMBE positivo quiere decir que el paciente estuvo en contacto con alguien con tuberculosis, ¿sí? Hay COMBE, aquí no vienen las diapositivas, ¿sí? COMBE, 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 COMBE. COMBE positivo es cuando estuve en contacto con un paciente con tuberculosis. COMBE de primer grado es cuando la mamá tiene tuberculosis, la que lo adquiere es el hijo o hija, ¿verdad? COMBE de segundo grado cuando son los familiares que conviven en la casa, y de tercer grado las demás personas, ¿sí? Entre los antecedentes personales no patológicos van a poner COMBE de primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, esas son las condiciones del bacilo, que ya lo vimos, el pH 6.8 a 7, el oxígeno, la temperatura, etcétera. Cuando decimos que es una tuberculosis latente, es cuando está en forma de granuloma, un granuloma tuberculoso, ¿sí? Y cuando existe una deficiencia, inmunodeficiencia, puede salir de ahí el bacilo e infectar. Intermitente es cuando hay una reactivación endógena, ya se presenta la infección por tuberculosis y se va a manifestar con masas amorfas y necrosadas. Ya vimos que a nivel alveolar hay una respuesta inflamatoria que ya vimos, y los mecanismos de inmunidad celular no actúan correctamente y desarrolla lo que es la tuberculosis primaria. En otros casos, los bacilos permanecen en los vértices. ¿Qué pasó? Se fue Pero sí lo ven en casa, ¿no? Ya no sé si es la compu. No. Otra vez, sí, vamos. Okay. Yo lo tengo. No lo he dictado. Es que ocupo poner el tiempo. 02. Ah, no, dicen que la tercera es la vencida. Bien, vamos. Entonces los bacilos persisten en los vértices, en zonas cicatriciales de los vértices, y pueden reactivarse cuando hay con respuesta inmune no adecuada. Estas son las condicionantes. La población de alto riesgo, los que están en contacto con pacientes con tuberculosis, ¿cuáles serían? Pues el personal médico, ¿verdad? Paramédico, los familiares, contacto con tuberculosos,
Una conversión reciente del PPD, si eran PPD negativos, y ya son PPD positivos. Zonas geográficas de gran prevalencia. En México, las zonas geográficas de mayor prevalencia son Chiapas, Veracruz, San Luis. Se tiene una radiografía de tórax sugestiva y datos clínicos sugestivos. VIH, enfermedad de Hodgkin, diabetes o insuficiencia renal crónica. Pues veríamos que serían los condicionantes para desarrollar la enfermedad, ¿sí? ¿Sí? Veracruz. Es donde no existen las condiciones socioeconómicas adecuadas, si ustedes se fijan, ¿sí? Sin embargo, hablando de condiciones socioeconómicas, ahí en el Instituto Nacional de Respiratorias nos tocó recibir a 2 niños que vivían en el Pedregal de San Ángel, una zona pues, de buen nivel socioeconómico, y tenían tuberculosis. Y dijimos nosotros, bueno, vamos a buscar los contactos. Se buscaron los contactos y resulta que la sirvienta era la que tenía la tuberculosis, salió con tuberculosis activa. Ella venía de Oaxaca, que también hay alta prevalencia ahí. Es tan importante la prevalencia que en ese año que estuvimos en la residencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, todos los médicos que presentaron examen en Oaxaca, todos los que eran de Oaxaca, los mandaron al Instituto Nacional de Enfermedades a hacer neumología. ¿Y por qué los mandaron? Por la alta prevalencia de la tuberculosis. Ahí no eran de que si quería hacer cirugía o quería hacer. Todos se van a neumología. Qué bueno que los mandaron, es buena. Después ya se dieron cuenta que es una buena especialidad, ¿sí? Muy amplia. Ahorita están ejerciendo ahí muy tranquilos. También en cuanto a las infecciones interviene los factores, otros tipos de factores. Fue una señora en la cual había tenido pues un hijo previamente y tenía 2 hijos y se había juntado con una pareja y tuvo un tercer hijo y estaba embarazado de esa pareja, que se le denomina producto valioso, porque sería el bebé que iba a unir la familia, ¿verdad? Que los iba a mantener tanto a la esposa como a los otros 2 hijos. Pero existe un pero. Llegó con tuberculosis y embarazada, ¿sí? Hay tratamiento para el embarazo, que es la rifampicina como base y el HAI, la gente embarazada, pero se le hicieron estudios y traía un cáncer cervicuterino, aparte de la tuberculosis. ¿Ah? Un cáncer cervicuterino, sí. La vio el ginecólogo y pues el tratamiento era histerectomía. ¿Sí? Y se le propuso a la mamá para aliviarse, ¿verdad? Para tratar el cáncer cervicuterino. Ya estamos en dilema como Chilo y Petrona, ¿verdad? Todavía sigo sin creer. Sigue sin creer lo que decidió Petrona. Ya me lo contaron. Sí. No, sí me acuerdo, eran unos niños muy bonitos, muy alegres. Yo aprendí mucho de ellos, sobre todo a socializar y convivir con gente desconocida. Entonces, fue de mucho aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué creen que decidió la señora? Se hizo la histerectomía, recibió su tratamiento de tuberculosis y se fue, o ya curada, o no quiso que le hicieran la histerectomía. ¿Ah? Tienen razón, no quiso que le hicieran la histerectomía, pidió su alta.
Tuvo su bebé, pero después falleció de cáncer cervicuterino. ¿Sí? Ya después no supe qué pasó con la historia. Bueno. En resumidas cuentas, mayor riesgo pacientes con infección de VIH o cuando hay una epidemia familiar. Hay muchos enfermos dentro de la familia de tuberculosis. Contacto con pacientes bacilíferos y los pacientes con PPD positivo. Menor riesgo, personas con neoplasia, bypass intestinal, silicosis, hemodiálisis, pacientes con cicatrices pulmonares, tratamiento inmunosupresor, gastrectomía, hemofilo o diabetes. ¿Sí? Esos serían los de menor riesgo. La OMS da una clasificación de la tuberculosis. Clase 1 serían casos nuevos, baciloscopía negativa. Gracias. Un daño pulmonar extenso y serían formas severas de tuberculosis extrapulmonar o una coinfección con VIH. ¿Sí? Clase 2, tuberculosis previamente tratada con baciloscopía positiva, aunque recibió su tratamiento, tuvo recaída, abandono o fracaso. A pesar del tratamiento, siguen positivos. Clase 3, casos nuevos con baciloscopía negativa, formas menos severas de tuberculosis extrapulmonar. Y clase 4, casos crónicos y casos multiresistentes. En la clase 3 no debe durar más de 3 meses en esa situación, se debe de diagnosticar exactamente el paciente para darle su tratamiento. Bien. El medio de transmisión ya lo vieron, de forma de gotas de flush, que miden entre 1 a 5 micras. Obviamente pueden entrar hasta el bronquiolo, ya que vimos lo que es anatomía. Esto es al momento de estornudar, toser, hablar o cantar, ¿sí? Ahí se puede. Determinantes, por ejemplo, el OBIS, ingesta de leche de vaca no pasteurizada, de vaca u otros animales, cutánea, accidente de laboratorio, cirugía, y congénita por la vía transplacentaria. Sí pasa el bacilo la placenta, ¿eh? ¿Cuál? No, ya no supe de si nació con tuberculosis o no. De todos modos, sí se le dio seguimiento, ¿no? Bueno. Cuando no están las defensas adecuadas, ya lo vimos, aparece la tuberculosis primaria. Si no son adecuadas, se acantonan, pueden dar a tuberculosis secundaria al cabo de meses o años. El diagnóstico PPD es la prueba técnica de Mantux. Se emplea un extracto purificado de Mycobacterium vaccunae, es el RT23, continuo 80 como antiabsorbente. ¿Sí? La técnica es de Mantux, consiste en la inyección intradérmica de 0.1 mililitro en la cara anterior del antebrazo y lectura a las 48 o 72 horas. En no vacunados, el Mantux es positivo si la induración es igual o mayor a 5 milímetros, y en vacunados, si la induración es mayor o igual a 15 milímetros. Hay excepciones, perdón. Eso de no vacunados está mal el dato, son 10 milímetros, no son 5, ¿sí? Si quieren corregir. En no vacunados, el Mantux es positivo si la induración es mayor o igual a 10. Luego lo voy a corregir. Y en vacunados, si la induración es mayor o igual a 15. Y en pacientes con inmunodepresión, aún vacunados, si la induración es mayor o igual a 5 milímetros.
se pone en la cara anterior del antebrazo y se va a medir lo que es una pápula que va a ocurrir a las 48, 72 horas. Con una pluma se van de un lado hacia donde topa con la pápula y después en la parte inferior a donde toca, y se va a medir eso, lo que es la induración de la pápula. Hay un efecto Böster en mayores de 60 años, ahí me faltó poner 60 años, en los cuales ustedes piensan que sí tiene tuberculosis, pero salió negativa la prueba, el Mantux, el PPD, se tiene que repetir la prueba a los 7-10 días, ¿sí? Diagnóstico. El interferón gamma, IgRA, es una determinación in vitro en sangre frente a linfocitos T sensibilizados con antígenos específicos. Pues la ventaja de la determinación de interferón gamma discrimina de infectados y vacunados y evita el efecto Böster. Entonces, en ese no existe efecto Böster y detecta anergia y es útil en inmunodeprimidos. Su inconveniente es muy cara y faltan estudios que determinen su nivel de eficacia, ¿sí? Hallazgos radiológicos. Hay una gran gama. Yo creo que le dejamos aquí. Mañana continuamos con tuberculosis. Mañana. El lunes iniciamos lo que es neumonía nosocomia, ¿sí? No sé si existe alguna duda ahorita. ¿Sí? ¿Cómo qué? Ahí no interfiere en cuanto a intensidad de respuesta. O eso no es. ¿Sí? Y en PPD sí incluye lo que es en cuanto al tamaño de la pápula, hablando relacionado con esa prueba. Muy bien. Pero es bueno que conozcan lo de la determinación de interferón gamma. A lo mejor ya cuando ejerzan bien ustedes ya va a ser una prueba de rutina mucho más barata y les puede ayudar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana, buen febrero. Quedamos que el examen va a ser el día 24, ¿verdad? Día de la bandera. Doctor, ¿Sí? yo le quería preguntar qué bibliografía nos recomienda para completar lo que se vio en clase para estudiar para el examen. No, mire, nada más vea lo de las presentaciones de clase, ¿sí? Ah, perfecto. Y todo lo demás de la bibliografía, pues yo se lo estoy dando. Muchas cosas que no vienen ahí se les estoy explicando. Ok, ¿y esto del día de hoy va a venir en el examen y lo del día de ayer o hasta lo que nos quedamos de radiografía de tórax? Hasta radiografía de tórax. Perfecto. Muchas gracias, doctor. De nada. De nada. Doctor, yo solamente ¿Sí? tengo una duda. ¿Por qué o sea, cuando se hizo la clasificación de las tuberculosis, por qué la vaciloscopía sale negativa? Es que muchas de las veces el cuadro clínico es sugestivo de tuberculosis y salen negativas las vaciloscopías, entonces se tiene que hacer estudios más específicos e inclusive llegar a una broncoscopía o a biopsia para llegar al diagnóstico. Para eso necesitamos tener 3 meses de tiempo. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que si ya se tiene la clínica, radiografía sugestiva, hay que iniciar tratamiento. Pero estamos hablando de lo ideal y esa es donde entra la clasificación de la OMS, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Ándele, de nada. Muy bien, nos vemos el lunes. Muchas gracias.